En la boda de mi nieta, eché un vistazo a la etiqueta con mi nombre prendida en la solapa de mi chaqueta. Pero, en lugar de mi nombre, decía, el viejo que paga por todo. Justo debajo, en letras más pequeñas, se leía, nos alegra que hayas podido venir. Sentí como el estómago se me encogía. Antes de continuar, suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde estás ahora. Siempre pensé que las reuniones familiares eran momentos de alegría. La boda de mi nieta Heather debía ser uno de esos días dorados que uno guarda para siempre en la memoria. Pero aquella celebración se convirtió en el momento en que descubrí lo que mi propia familia realmente pensaba de mí. La mañana de la boda me había esmerado en mi arreglo. Tengo 65 años y nunca he sido de los que se preocupan demasiado por su apariencia, pero quería verme bien. Elegí un traje azul claro que a mi difunta esposa, Ruth, siempre le había encantado. Me peiné con cuidado, lustré mis zapatos hasta que brillaron, e incluso me puse un poco de la colonia que ella me había regalado en nuestro último aniversario, antes de que el cáncer se la llevara hace 3 años. «Te ves bien, dale», murmuré frente al espejo, escuchando su voz en mi cabeza como si estuviera a mi lado. Por un instante, casi pude sentir su presencia junto a mi hombro. La ceremonia en la iglesia Trinity Episcopal fue hermosa. Heather irradiaba felicidad mientras caminaba hacia el altar. Mi hijo Graham la acompañaba, orgulloso, y hasta mi nuera Diane parecía emocionada, secándose las lágrimas. Por unos minutos, todo fue perfecto. Pero fue la recepción la que lo arruinó todo. Al entrar al gran salón del Grand View Manor, una joven repartía tarjetas de mesa y etiquetas con los nombres. Sonrió amablemente mientras buscaba la mía. «Aquí tiene, señor Mitchell», dijo, entregándome la tarjeta. Miré hacia abajo, esperando leer «Dale Mitchell, abuelo de la novia». En cambio, en elegante caligrafía decía «El viejo que paga por todo». Mi mano se quedó inmóvil. «Esto debe ser un error», pensé. «¿Ocurre algo?», preguntó la joven al notar mi expresión. Fingí una sonrisa tensa. Parece que hubo una confusión con mi etiqueta. Ella se inclinó para revisar y abrió los ojos sorprendida. «Oh, lo siento muchísimo. Déjeme ver si hay otra». «Está bien», la detuve rápidamente. Lo último que quería era armar un escándalo en el gran día de Heather. Me prendí la humillante etiqueta en la chaqueta y entré al salón, con las mejillas ardiendo de vergüenza. ¿Habían visto esto Heather, Graham o Diane? ¿Quién pensó que era un chiste digno de imprimir? Intenté socializar durante el cóctel, forzando conversaciones con invitados que, o bien ignoraban lo que decía mi etiqueta, o eran demasiado educados para mencionarlo. Hasta que escuché un susurro que me atravesó el alma. «¿Viste la etiqueta del abuelo?», rió alguien. Diane dijo que sería hilarante, respondió otra voz. «Lo llaman su cajero automático personal». Me giré de inmediato, con las manos temblando. En ese momento, Graham me vio. «Papá», me llamó desde el otro lado del salón. «Ven, quiero que conozcas a los Sterling. Solías jugar al golf con Carl». Con desgana, caminé hasta allí. Carl Sterling me resultaba vagamente familiar, tal vez un viejo conocido de negocios. «Papá, estos son Carl y Janet Sterling», dijo Graham con una sonrisa. «Y aquí está nuestro banco ambulante». La sonrisa de Janet se desvaneció al leer mi etiqueta. Carl se removió incómodo. «Dale Mitchell», dije con firmeza, extendiendo la mano. «Viudo de Ruth». «Por supuesto», respondió Carl con amabilidad, estrechando mi mano. «Ruth hablaba mucho de ti. Estaba orgullosa de ti». El resto de la conversación pasó como en un borrón. Cuando los Sterling se alejaron, aparté a Graham a un lado. «¿Qué se supone que significa esto?», pregunté, señalando la etiqueta. Graham soltó una carcajada. «Vamos, papá. No lo tomes tan en serio. Todos saben que tú eres el que tiene el dinero ahora que mamá te dejó todo. Solo es una broma». «Es humillante», dije con voz baja. «Ay»,
Relájate. Es una boda. Tómate un trago y disfruta. Antes de que pudiera responder, Diane apareció con su elegante vestido de madre de la novia. Ah, aquí estás, dale. ¿Graham te ha estado presentando a todos? Queremos que todos sepan quién hizo posible este hermoso día. Me guiñó un ojo y los dos soltaron una carcajada. Me excusé rápidamente y fui al baño. Allí me salpiqué agua en la cara y sequé mis ojos con una toalla de papel. Mientras intentaba recomponerme, la puerta se entreabrió. Un hombre mayor con un traje impecable entró, pero retrocedió al verme. «Señor Mitchell». «Dale», me llamó suavemente desde el pasillo. Era Douglas Webb, el antiguo abogado de Ruth. Él había gestionado su herencia tras su muerte y siempre había sido respetuoso conmigo. No pude evitar notar, dijo, señalando mi etiqueta con desaprobación y algunas de las cosas que se están diciendo. Suspiré. Aparentemente, es solo una broma. Su expresión se endureció. No tiene ninguna gracia. Y Ruth estaría furiosa. Hizo una pausa, bajando la voz. Hay algo que debes saber. Algo que Ruth me hizo prometer que no revelaría a menos que llegara el momento. Sacó un sobre de su chaqueta y me lo entregó. Esto es una adición al testamento de Ruth. Lo escribió poco antes de morir. Con las manos temblorosas, rompí el sobre y leí las páginas. El lenguaje legal era denso y formal, pero el mensaje era clarísimo. Cualquier hijo o nieto que me humillara públicamente perdería hasta el último centavo de su parte de la herencia. Y esa herencia resultaba ser mucho más grande de lo que jamás imaginé. ¿Por qué Ruth nunca me lo dijo? Pregunté atónito. Douglas bajó aún más la voz. Esperaba que nunca fuera necesario. Quería que tu familia te tratara con respeto porque te amaban, no porque temieran perder dinero. Miré hacia el salón, desde donde llegaban risas y música. Mi familia celebrando, sin saber que su crueldad acababa de costarles millones. ¿Qué quiere hacer al respecto?, preguntó Douglas. Doblé con cuidado los papeles y se los devolví. Nada. Aún no. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Cuando regresé a la recepción, la pequeña etiqueta en mi pecho parecía más pesada que nunca. Pero ahora no me hundía en la vergüenza. Ahora encendía en mí algo distinto. Determinación. Determinación para enfrentar quienes eran realmente. A la mañana siguiente de la boda de Heather, me senté en la mesa de mi cocina con una bata arrugada, mirando la ofensiva etiqueta que había dejado frente a mí. El viejo que paga por todo. Pasé el dedo por las palabras, pensando en lo que Ruth habría dicho si la hubiera visto. Mi esposa rara vez perdía la paciencia, pero cuando alguien faltaba el respeto a su familia, su furia era implacable. Han cambiado, susurré en la cocina vacía, como si Ruth pudiera escucharme. O tal vez siempre fueron así, y simplemente elegimos no verlo. Deambulé hasta la sala y levanté la vista hacia el gran retrato familiar colgado sobre la chimenea. Fue tomado 5 años atrás, en nuestro 40 aniversario. Ruth estaba en el centro, aún fuerte pese a la enfermedad que comenzaba a consumirla en silencio. Yo estaba a su lado, con la mano sobre su hombro. Graham y Diane nos flanqueaban, y frente a nosotros estaban Heather y su hermano Brett, ambos adolescentes entonces. Nos veíamos felices. Parecíamos una familia. ¿Cuándo dejó esa foto de reflejar la realidad? La pregunta me rondaba mientras preparaba una taza de té. Tal vez el cambio fue lento, tan gradual que no noté cómo el respeto se escurría hasta desaparecer. La primera vez que lo noté de verdad fue unos 6 meses después del funeral de Ruth. Graham y Diane me habían invitado a cenar, algo ya poco común en aquel entonces. Estaban inusualmente cariñosos, preguntando cómo me sentía, recordando a Ruth. Pero cuando llegó el postre, revelaron el verdadero motivo. «Papá», dijo Graham mientras me servía otra copa de vino, «Diane y yo hemos estado pensando en renovar la cocina. Nada extravagante, solo electrodomésticos nuevos, encimeras, ese tipo de cosas». «Suena bien», respondí, sin imaginar lo que venía. «El problema»,
añadió Diane con tono suave, es que, entre la matrícula de los chicos y otros gastos, las cosas están un poco ajustadas ahora mismo. Entonces llegó la pausa. Y luego las miradas expectantes. Me están pidiendo dinero, dije. No pidiendo, se apresuró a corregir Graham. Pero como mamá te dejó bien cubierto, pensamos que tal vez querrías ayudar a la familia. Aquella noche les escribí un cheque por $25,000. Mirando atrás, sé que ese fue el comienzo de todo. Las pequeñas peticiones se convirtieron en solicitudes más grandes. La remodelación de la cocina se transformó en una renovación completa. La ayuda con la matrícula universitaria se convirtió en autos de lujo nuevos para Heather y Brett cuando cumplieron 18. Y las vacaciones, a las que siempre me invitaban, se volvieron una costumbre, claro, también esperaban que yo las pagara. Una mañana, saqué una caja de cartón del armario del pasillo y esparcí todos mis registros financieros en el suelo. Sentado con las piernas cruzadas, revisé extractos bancarios y cheques antiguos, sumando todo. Las cifras eran abrumadoras. En solo 3 años, les había entregado a Graham y Diane casi $200,000. El timbre del teléfono me sobresaltó. Era Diane. Dale, ¿estás en casa? He estado llamando a tu celular. Me di cuenta de que el teléfono seguía en el bolsillo del traje que había usado la noche anterior. Sí, estoy en casa. ¿Qué pasa? Oh, nada urgente, respondió con esa voz melosa que ya conocía bien. Graham y yo solo queríamos agradecerte por todo lo de ayer. ¿No fue hermosa la boda? Sí, respondí con cuidado. Fue muy linda. Heather y Scott están muy agradecidos por tu generosidad. Nunca habrían podido tener una boda así sin ti. Cerré los ojos, recordando el cheque de $35,000 que había firmado para el lugar y el banquete. Me alegra haber podido ayudar, dije. En realidad, esa es parte de la razón por la que llamo, continuó Diane, con un tono dulce pero filoso. Los padres de Scott se suponía que pagarían la luna de miel, pero el negocio de su padre está pasando por dificultades y tuvieron que retractarse. Heather está devastada. Ella y Scott soñaban con pasar 2 semanas en Bali. Ya veía venir lo que iba a decir. Nos preguntábamos si podrías ayudarlos. Por supuesto, Graham y yo también contribuiremos, pero después de todo lo que gastamos en la boda. Todo lo que gastaron ellos, pensé con amargura. Yo había pagado prácticamente todo. Lo pensaré, respondí, sorprendiéndome incluso a mí mismo por lo plano que sonó mi tono. Oh, dijo, algo desconcertada. Bueno, necesitan reservar pronto para asegurar las tarifas. Lo entiendo. Te avisaré mañana. Al colgar, volví a mirar la montaña de documentos financieros. Ruth me había advertido alguna vez sobre la forma de pensar de Graham. Él ve el dinero como la solución a cada problema, me dijo. Pero el dinero, sin valores, solo crea más problemas. No lo entendí entonces. O quizás simplemente decidí no hacerlo. Unos golpes en la puerta me sacaron de mis pensamientos. Miré por la mirilla y vi a mi nieto Brett, nervioso en el porche. Rápidamente recogí todos los papeles y los guardé de nuevo en el armario antes de abrirle. Abuelo, dijo abrazándome. A sus 22 años, era alto como yo, con los mismos ojos amables. ¿Estás bien? Te he estado enviando mensajes. Estoy bien, hijo. Solo cansado después de ayer. Pasa. Lo conduje a la cocina y puse agua a hervir para preparar té. Brett siempre había sido distinto del resto, más reflexivo, menos obsesionado con el dinero y las apariencias. Quería disculparme por lo de ayer, dijo al sentarse en la mesa. La etiqueta, la forma en que todos hablaban, estuvo mal. Sentí un nudo en la garganta. ¿Lo notaste? Claro que lo noté, respondió. Y muchas personas también. Debería haber dicho algo. Le di una palmadita en la mano. No es tu responsabilidad corregir a tus padres. Pero sí es la mía señalar lo que está mal.
Brett me sostuvo la mirada. Papá y mamá han cambiado desde que la abuela murió. O tal vez yo no lo había visto antes. Ahora solo hablan de dinero. De tu dinero. ¿Qué quieres decir? Pregunté. Brett vaciló. La semana pasada los escuché hablando sobre esta casa. Papá dijo que era demasiado grande para una sola persona y que podrían ayudarte a reducir el espacio. La tetera silbó, dándome un momento para procesarlo. Mientras vertía el agua sobre las bolsitas de té, pensé en Douglas Webb, en el codicilo del testamento de Ruth, en aquella etiqueta humillante, en las constantes peticiones de dinero y ahora, en sus planes para sacarme de mi propia casa. ¿Abuelo? La voz de Brett me sacó de mis pensamientos. ¿Seguro que estás bien? Dejé la tetera y me senté frente a él. Estoy mejor que bien, Brett. Por primera vez en años, creo que empiezo a ver las cosas con claridad. ¿A qué te refieres? Preguntó. Sonreí, con una decisión ya formándose en mi interior. Solo que ha llegado el momento de hacer algunos cambios por aquí. Mientras sorbíamos el té, estudié el rostro de mi nieto, preguntándome si realmente era diferente a sus padres o si las mismas semillas de ambición estaban ahí, esperando el terreno adecuado para crecer. Por primera vez desde que Ruth murió, una fría claridad reemplazó a mi dolor. No actuaría precipitadamente, pero observaría. Observaría y esperaría para ver quién, en esta familia, realmente merecía el legado que ella había dejado. 3 días después de la boda, Graham y Diane organizaron un brunch posterior en su club campestre. Dudé en asistir, pero la curiosidad superó mi desgana. Quería saber si aquella etiqueta había sido un simple error aislado o parte de algo más profundo. Llegué al Riverside Country Club con un traje crema sencillo que Ruth siempre decía que me hacía ver elegante. Dentro del comedor privado reconocí a varios invitados de la boda, Heather y su nuevo esposo Scott, Brett y algunos parientes y amigos. «Papá, por aquí», gritó Graham, saludándome desde la mesa principal. Diane, radiante con un vestido de diseñador que costaba más que el salario mensual de mucha gente, se acercó a saludarme con un falso beso al aire. «Dale, te ves muy bien», dijo, sorprendida. «Te hemos guardado un asiento aquí». Me senté y noté que me habían colocado junto a los padres de Scott, personas a las que apenas conocía, en lugar de junto a mis nietos. El brunch continuó hasta que Diane golpeó su copa con una cuchara para llamar la atención. «Queremos agradecer a todos por venir hoy y por ayudar a que la boda de Heather y Scott fuera un acontecimiento tan maravilloso», comenzó. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial al abuelo Dale, cuya generosidad hizo que todo fuera posible. Todas las miradas se posaron en mí. La sonrisa de Diane se volvió más delgada mientras continuaba. «Estamos encantados de anunciar que el abuelo también financiará la luna de miel de ensueño de Heather y Scott en Bali». Un aplauso educado recorrió la sala. Yo me quedé inmóvil, con la taza de café a medio camino hacia mis labios. Yo no había hecho ninguna promesa. «Papá», dijo Graham, esperando que asintiera. Dejé la taza con cuidado sobre la mesa. «Es la primera vez que escucho eso», dije con calma. La mesa quedó en silencio. Heather parecía sorprendida y luego avergonzada. Scott bajó la mirada hacia su plato. «Bueno», dijo Diane con una risa forzada, «hablamos de ello ayer, ¿recuerdas? Dijiste que lo pensarías». «Sí», respondí. «Y sigo pensándolo». Graham se inclinó hacia mí, en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para que todos escucharan. «Papá, no hagas una escena. Ya les dijimos que reservaran el viaje». Algo dentro de mí se rompió. Un hilo que llevaba años tensándose, finalmente cedió. «No recuerdo haber aceptado pagar una luna de miel en Bali», dije con voz clara, para que nadie malinterpretara mis palabras. Hasta donde recuerdo, esa era responsabilidad de los padres de Scott. El padre de Scott se removió incómodo. «Tuvimos algunos problemas en el negocio», murmuró. «Lo entiendo», respondí con amabilidad. «Las cosas pasan».
Pero no es correcto ofrecer el dinero de otra persona sin su consentimiento. ¿No están de acuerdo? Toda la mesa quedó en silencio. El rostro de Diane se volvió rojo. Quizás Heather y Scott deberían considerar una luna de miel más modesta, sugerí. Una que esté dentro de sus posibilidades. ¿Y qué hay de tus posibilidades? Escupió Diane con veneno. Todos saben que Ruth te dejó más que cómodo. El tono de su voz, cargado de derecho y resentimiento, terminó de romper algo dentro de mí. Mis finanzas no están abiertas al debate público, dije con firmeza. Y mis decisiones, tampoco. Graham me agarró el brazo con fuerza. Papá, para. Nos estás avergonzando. Me aparté. No, ya. Los que se avergonzaron fueron ustedes. Me levanté, alisé mi chaqueta y miré a Heather y Scott. Les deseo toda la felicidad del mundo. Con gusto hablaré sobre ayudar con una luna de miel razonable, pero en privado. No de esta manera. Al girarme, Brett también se levantó. Te acompaño a la salida, abuelo. En el vestíbulo, lejos del bullicio, mis manos temblaban mientras buscaba las llaves. ¿Puedes conducir? Preguntó Brett con suavidad. Asentí, intentando calmarme. Estoy bien, solo un poco alterado. Deberías sentirte orgulloso, dijo. Eso requirió valentía. Lo miré, y por un momento se parecía tanto a Ruth que me dolió el pecho. ¿Quieres venir a cenar esta noche? Pregunté impulsivamente. Brett sonrió. Me encantaría. Esa noche, mientras cenábamos pollo asado en mi cocina, le conté la verdad sobre sus padres, las exigencias constantes, la lenta erosión del respeto. No me sorprende, dijo con tristeza. Después de que la abuela murió, comenzaron a tratarte como un cajero automático. Asentí. Y esto no ha hecho más que empeorar. Peor. Brett dudó antes de continuar. La semana pasada los escuché hablando otra vez sobre tu casa. Quieren que te mudes a Meadowbrook Estates, la residencia para personas mayores. Sentí como el estómago se me hundía. Aquella casa era mi santuario, el lugar que Ruth y yo habíamos construido con amor a lo largo de toda una vida. Papá dijo que el mercado inmobiliario está en su mejor momento y que podrían ayudarte a maximizar tu inversión, añadió Brett en voz baja. Así que no se trataba solo de mi dinero. Ahora también querían mi hogar. Brett, hay algo que deberías saber. Empecé, decidido a contarle sobre el codicilo que Ruth había dejado. Pero antes de que pudiera decir nada, sonó el timbre. Miré por la ventana y vi el auto de Graham en la entrada. «Es tu padre», murmuré. «No tienes que abrirle», dijo Brett, apretando la mandíbula. Pero ya estaba cansado de esconderme. «No. Es hora de aclarar las cosas». Abrí la puerta y Graham entró empujándola con fuerza, con el rostro rojo de furia. «¿Qué demonios fue ese numerito en el brunch?», gritó. Luego notó a Brett. «¿Qué haces aquí? ¿Cenando con el abuelo?» «Algo que deberías intentar tú», respondió Brett con calma, pero sin pedir dinero. Los ojos de Graham se entrecerraron. «Mantente al margen. Esto es entre tu padre y yo». «No», dije con firmeza. «Si vamos a hablar, Brett se queda. Estoy cansado de los secretos. Pongamos todo sobre la mesa». Graham empezó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. «He tenido suficiente de tu actitud, papá. Primero nos avergüenzas en el brunch, y ahora estás envenenando a Brett en nuestra contra». Me quedé sentado con calma en el viejo sillón de Ruth, con las manos entrelazadas. Brett se recargó en la chimenea, brazos cruzados, la decepción evidente en su mirada. «Nadie está envenenando a nadie», dije con voz serena. «Simplemente estamos nombrando lo que ha estado ocurriendo desde que tu madre murió». «¿Y qué se supone que es eso?», espetó Graham. «Tú y mamá tratáis al abuelo como si fuera un banco, no como familia», intervino Brett antes de que pudiera responder. «La etiqueta en la boda, presionarlo para pagar el viaje a Bali,
hablar de vender su casa a sus espaldas. Graham se puso rojo. Ah, así que has estado espiándonos. He estado prestando atención, replicó Brett con dureza. Graham se volvió hacia mí, bajando el tono de voz. Papá, estás malinterpretando las cosas. Solo tratamos de ayudarte a administrar tu dinero con inteligencia. No te estás haciendo más joven. Tengo 66, no 96, lo interrumpí. Mi mente está perfectamente lúcida y puedo ocuparme de mis propios asuntos. Pero mamá te dejó tanto. Basta. Levanté la mano. Ruth me dejó exactamente lo que quiso dejarme. Su herencia no es tu alcancía. Su sonrisa desapareció. Entonces, ¿qué? ¿Vas a cortarnos solo porque Diane hizo una estúpida broma? Lo que digo es que, de ahora en adelante, yo decidiré qué pasa con mi dinero y con mi casa. Si Heather y Scott quieren una luna de miel en Bali, que ahorren como cualquier otra pareja joven. Si tú y Diane quieren una casa más grande, que la ganen con su propio esfuerzo. Graham me miró como si estuviera hablando otro idioma. Luego se volvió hacia Brett. Quiero hablar con mi padre a solas. Me quedaré, dijo Brett con firmeza. Esto es un asunto familiar. Exacto, contestó Brett. Y yo soy familia. Vi un cambio en los ojos de Graham. Estaba recalculando. A solas, siempre lograba manipularme, con culpa, con dolor o con mi deseo de mantener la paz. Pero con Brett presente, esas tácticas ya no funcionaban. Muy bien, gruñó, dirigiéndose a la puerta. Pero esto no ha terminado, papá. Ni de lejos. Cuando la puerta se cerró, Brett soltó un largo suspiro. Lo siento, abuelo. ¿Por qué? No has hecho nada mal. Por no haber hablado antes. Por permitir que te trataran así. Lo abracé. Estás hablando ahora. Y eso es lo que importa. Cuando se fue, me quedé solo en el silencio, pensando en Ruth, en el codicilo y en la familia que habíamos formado. ¿Habíamos fallado en la educación de Graham en algún punto? ¿O ese sentimiento de derecho siempre había estado dentro de él? La pregunta más grande era, ¿qué debería hacer ahora? Poco a poco, la respuesta llegó. En lugar de agitar el codicilo en sus caras, lo que solo provocaría un respeto falso por miedo a perder la herencia, dejaría que se mostraran tal como eran. Mientras tanto, recuperaría mi independencia, paso a paso. A la mañana siguiente llamé a Douglas Webb. Dale, dijo con calidez. Esperaba que me llamarás después de la boda. Le conté todo sobre el brunch y la visita furiosa de Graham. Necesito saber exactamente qué dejó Ruth. No solo el codicilo, quiero ver el panorama completo. Será mejor que lo discutamos en persona, respondió Douglas. Aquella tarde me senté frente a él en su elegante despacho mientras revisaba cada detalle. Las cifras me dejaron sin aliento. Ruth creó varias empresas, las vendió en el momento adecuado e invirtió con cuidado, explicó Douglas. Su portafolio resistió cada crisis económica. Sabía que estábamos bien, murmuré. Pero esto... Douglas sonrió. Me lo dijo muchas veces. Te casaste con ella cuando no tenía nada más que potencial y un viejo Chevy. Nunca quiso que te sintieras atrapado por la riqueza ni juzgado por ella. Reí suavemente. Eso suena exactamente a Ruth. En cuanto al codicilo, continuó Douglas, es simple pero poderoso. Cualquier descendiente que te humille en público pierde su herencia. La etiqueta en la boda por sí sola ya califica. El brunch también. Pero no tienes que actuar de inmediato. El codicilo es válido durante toda tu vida. Asentí despacio. ¿Y si quiero hacer ajustes a mi testamento, a cómo se gestionarán mis bienes? ¿Qué tipo de cambios tienes en mente? Preguntó Douglas. Cuando salí de su oficina, ya tenía un plan. Nada de gritos. Nada de ultimátums. Solo una silenciosa recuperación de mi vida. Primero, llamé a mi vieja amiga Ellen para organizar un almuerzo. Hacía años que no nos veíamos.
Luego pasé por el centro comunitario y recogí un folleto de sus clases para adultos. Ruth siempre me había animado a seguir con la pintura. Quizás había llegado el momento. Esa noche me senté frente al ordenador y comencé a leer sobre préstamos para pequeñas empresas. Brett había mencionado alguna vez su sueño de abrir una librería después de la universidad, pero le preocupaban los costos iniciales. Invertir en su sueño me parecía un uso mucho mejor de mis recursos que seguir financiando vacaciones y remodelaciones sin fin. Cuando sonó el teléfono y el nombre de Diane apareció en la pantalla, dejé que pasara al buzón de voz. El viejo Dale habría contestado de inmediato, preocupado por la próxima exigencia o emergencia que le esperaba. Pero ese hombre ya no existía. En su lugar, había alguien que empezaba a reconocer su propio valor. Más tarde, escuché el mensaje. La voz de Diane era suave, casi ensayada. «Dale, soy Diane. Graham me contó sobre su conversación de anoche. Creo que hubo un malentendido. Siempre hemos querido lo mejor para ti. Graham y yo pensamos que podríamos cenar este fin de semana para aclarar las cosas. Oh, y Geater mencionó que tal vez reconsideres lo de la luna de miel. Necesitan reservar pronto para obtener las mejores tarifas. Llámame». Borré el mensaje sin responder. En su lugar, abrí mi chequera y escribí un modesto regalo para Geater y Scott. Lo suficiente para un viaje agradable, tal vez a Nueva Inglaterra, pero desde luego no a Bali. Deslicé el cheque dentro de una tarjeta con un mensaje cálido y la sellé. Ese fue el comienzo de mi nuevo enfoque. Sin peleas, sin dramas, solo límites firmes. Ruth habría aprobado. Los siguientes 6 meses pasaron en un torbellino de cambios constantes. Me inscribí en clases de pintura en el centro comunitario, retomé el contacto con viejos amigos y pasé más tiempo con Brett, que venía a visitarme a menudo. Lo ayudé con el capital inicial para su librería, un proyecto que empezaba a tomar forma. El comportamiento de Graham y Diane oscilaba entre la frialdad distante y torpes intentos de reconciliación. Cuando ignorarme no funcionaba, aparecían de repente con sonrisas forzadas. Pero, en cuestión de minutos, la conversación siempre giraba en torno al dinero, sus proyectos en casa, los planes de Geater para comprar algo o incluso su propia jubilación. Cada vez respondía con la misma frase, sonriendo al decirla. No voy a hablar de mis finanzas. No lo tomaron bien. Los mensajes de Diane se volvieron agrios. Las llamadas de Graham, más insistentes. Pero yo finalmente había encontrado fortaleza en el silencio y en los límites que estaba construyendo a mi alrededor. Cuando llegó mi cumpleaños número 67, Brett insistió en organizar una pequeña reunión en mi casa. Es hora de que recuerden de quién es este hogar, dijo con una determinación que me recordó a Ruth. Aquella mañana trabajé en mi jardín, podando rosas y encontrando paz en aquella tarea sencilla. El jardín había sufrido durante los años en que me dedicaba a satisfacer las exigencias de Graham y Diane. Ahora florecía de nuevo, igual que yo. Por la tarde, la casa estaba lista. Brett llegó temprano para preparar los aperitivos. ¿Estás seguro de que quieres hacerlo?, preguntó mientras acomodaba una bandeja. Tan listo como estaré jamás, respondí, alisando mi nueva camisa roja, atrevida, segura, algo que nunca me habría puesto antes. Además, es solo una cena. Ambos sabíamos que era mucho más que eso. Por primera vez en meses, toda la familia se reuniría bajo mi techo, Graham y Diane, Geater y Scott, e incluso algunos viejos amigos de Ruth, incluido Douglas Webb. El timbre sonó a las 5 en punto. Graham y Diane estaban allí, con sonrisas tan forzadas que parecían pintadas. «Feliz cumpleaños, papá», dijo Graham, entregándome un ramo de flores de supermercado. «Te ves diferente», añadió Diane, mientras sus ojos recorrían mi camisa, mi cabello peinado y el toque de maquillaje que había aprendido a aplicar en clase. «Gracias», respondí simplemente. Me hice a un lado para dejarles pasar. Geater y Scott llegaron poco después, seguidos de Douglas y otra pareja que había sido muy amiga nuestra. Me moví entre los saludos con calma,
algo que 6 meses atrás no habría podido hacer. En la mesa, noté a Graham ojeando la casa, evaluándolo todo. La mirada de Diane volvía una y otra vez al cuadro nuevo de la pared, un paisaje que yo mismo había pintado. —¿Has redecorado, Dale? —preguntó con un tono inquieto. —Solo algunos cambios. He estado tomando clases de pintura. —¿Clases de pintura? —repitió Graham como si hubiera dicho que pilotaba una nave espacial. —El abuelo es bueno —intervino Brett con orgullo. Ya vendió 2 obras en la feria de arte comunitaria. —¿Vendió? —parpadeó Diane. —¿Y por qué necesitarías vender cuadros? No se trata de necesidad, sonreí. Se trata de alegría. La sala quedó en silencio hasta que Scott le preguntó a Brett por la librería. —Va muy bien —respondió Brett. —Gracias al abuelo. Ya tengo el plan de negocios terminado y estoy viendo locales. La cabeza de Graham se alzó de golpe. —Gracias al abuelo. ¿Qué supone eso? Brett sostuvo la mirada de su padre. —Que está invirtiendo en mi librería. —¿Invirtiendo? —afiló la voz Graham. —¿Con qué dinero? —Con mi dinero —contesté, sereno. Graham abrió la boca y la cerró al notar que los demás escuchaban. Forzó una sonrisa tensa. —Quizá deberíamos hablar esto en privado, papá. —No hay nada que hablar —dije, plano. Ahora yo tomo mis decisiones financieras. El rostro de Graham se ensombreció. Parecía a punto de estallar, pero Heather intervino cambiando de tema con una anécdota sobre su viaje a Cape Cod, el destino que eligieron para su luna de miel después de que les envié mi modesto regalo. La tensión se disipó por un momento. Más tarde, cuando los invitados pasaron al salón para el café y el postre, Diane me arrinconó en la cocina. —Dale, ¿qué te pasa? —Siseo. Primero te niegas a pagar la luna de miel. Luego desapareces meses, y ahora tiras el dinero en la ridícula idea de la librería de Brett. —No es ridícula —respondí con calma. Tiene un plan de negocio sólido. No seas ingenuo. Las librerías ya no son rentables. Te está utilizando. No, Diane. Estoy respaldando la ambición de mi nieto. Eso es distinto. Entrecerró los ojos. Graham y yo creemos que ha llegado el momento de que te mudes a un lugar más manejable. Meadowbrook Estates tiene apartamentos preciosos. Si vendieras esta casa, ayudaría a todos. Así que Brett tenía razón. El plan ya estaba a la vista. Esta casa no está en venta, afirmé. Y donde vivo no está en discusión. Antes de que pudiera replicar, Graham apareció en el marco de la puerta. ¿Todo bien por aquí? Perfecto, dije, levantando el pastel que había horneado por la mañana. ¿Servimos el postre? De regreso en el salón, mientras cortaba porciones, Graham carraspeó. Antes de seguir, papá, hay algo de lo que Diane y yo queremos hablar. Me quedé helado, el cuchillo en la mano. Eso no estaba en los planes de la noche. Nos preocupa la toma de decisiones de papá, anunció Graham. Está haciendo elecciones imprudentes, nos excluye, rechaza la guía de la familia. La sala quedó en silencio. Creemos que es hora de considerar un poder notarial, añadió, por su propia protección. Douglas Webb dejó su taza con cuidado deliberado. Es un paso serio, Graham. ¿Tienen pruebas de capacidad disminuida? Está financiando una librería en la era digital, escupió Graham. Se niega a un downsizing sensato. ¿No es prueba suficiente? Sentí una calma inesperada. Sabía que este momento llegaría desde el día en que le dije que no por primera vez. Su padre me parece perfectamente competente, dijo Douglas con ecuanimidad. Las malas decisiones a tus ojos no prueban incapacidad. No lo entiendes, replicó Graham. Siempre dependió de mamá y luego de mí. Y ahora, de repente, toma decisiones irracionales. Basta, dije, dejando el cuchillo. No soy irracional. No estoy incapacitado. Y no necesito su guía. Papá,
Sé razonable. He sido razonable 3 años. Lo corté. He pagado sus reformas, sus vacaciones, sus coches, la boda de tu hija. Me han tratado como un banco y no como un padre. Eso termina hoy. La cara de Graham se puso roja. ¿Eso quieres? ¿Humillarnos delante de todos? ¿Hacernos ver como los malos? No, Graham, dije en voz baja. Eso lo han logrado solos. Viejo egoísta, escupió, poniéndose de pie con tanta fuerza que casi tira la silla. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Diane le tiró de la manga, consciente de cómo se veía aquello, pero él la ignoró. ¿Crees que puedes cortarnos así? Mamá estaría avergonzada de ti. Entonces Douglas se aclaró la garganta. Su voz fue serena, pero cortante. En realidad, Graham, tu madre anticipó exactamente esta situación. La habitación se quedó inmóvil. Graham se congeló, boquiabierto, mientras Douglas sacaba del bolsillo interior el sobre familiar. Ruth añadió un codicilo a su testamento antes de fallecer, explicó Douglas. Le preocupaba cómo podrían tratar a Dale una vez que ella no estuviera. ¿Qué codicilo? Saltó Diane, recuperando la voz. Douglas me miró pidiendo permiso. Asentí. Establece que todo descendiente que humille públicamente a Dale pierde su herencia, dijo con firmeza. Eso incluye faltarle al respeto, intentar controlar sus finanzas o forzarlo a dejar su hogar. Eso es ridículo, tartamudeó Graham. Mamá jamás. Sí lo hizo, lo cortó Douglas. Y como albacea, he estado documentando incidentes estos últimos meses. Luego se volvió hacia mí. Dale, ¿quieres hacer valer el codicilo? Todas las miradas se posaron en mí. Los rostros de Graham y Diane se habían puesto pálidos. La sorpresa era evidente. Heather estaba avergonzada, confundida. Brett me miraba con apoyo silencioso. Sí, dije por fin. Quiero. Graham cayó de nuevo en su silla. Toda la pelea se le escapó del cuerpo. No puedes estar hablando en serio, escupió. Nunca he hablado más en serio, respondí. La etiqueta en la boda, el anuncio público de la luna de miel, las exigencias interminables de dinero y ahora intentar declararme incapaz. Todo termina hoy. ¿Nuestra herencia? Susurró Diane. Se pierde, confirmó Douglas. ¿Toda? Preguntó Heather con voz pequeña. Me temo que sí, dijo Douglas. El codicilo no deja lugar a dudas. Esto no es justo, gritó Graham, golpeando la mesa. Nos engañó. Nos hizo creer que ese dinero era para nosotros. No, Graham, respondí en calma. Yo nunca les prometí nada. Supusieron, tomaron, exigieron. Pero ni una sola vez preguntaron qué necesitaba o quería yo. ¿Y Heather y Scott? Balbuceó Diane. Ellos no hicieron nada. Douglas revisó sus notas. Heather estuvo presente en varios incidentes, pero no participó directamente. Aun así, nunca defendió a Dale. Los ojos de Heather se llenaron de lágrimas. Lo siento, abuelo. Debí decir algo sobre esa etiqueta en la boda. Tomé su mano. Todos cometemos errores, cariño. Lo que importa es si aprendemos de ellos. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó Scott. Según el codicilo, explicó Douglas, la parte de Graham y Diane se redistribuye. La mitad va directamente a Dale. La otra mitad se divide entre quienes le han demostrado respeto. Todas las miradas se volvieron hacia Brett. Él parecía atónito. Te lo juro, abuelo, yo no sabía nada de esto. Lo sé, le dije. Y tu abuela estaría orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo. Graham se puso de pie de un salto, el rostro retorcido por la ira. Esto es un montaje, una conspiración. Lo impugnaré en los tribunales. Puedes intentarlo, respondió Douglas con calma. Pero el codicilo es vinculante y las pruebas son abrumadoras. Dale, dijo de pronto Diane, con voz empalagosa,
seguro que podemos arreglarlo en familia. Nunca quisimos. Ahorra tus palabras, Diane, la corté. Llegan tarde. ¿Así que esto es todo? Ladró Graham. Después de todo lo que hicimos por ti, ¿nos cortas? No, Graham, dije, poniéndome de pie para enfrentarlo. Después de todo lo que yo hice por ustedes, por fin me defiendo. Esa es la diferencia. El tono de la velada decayó poco después. Heather y Scott se fueron con disculpas torpes. Graham y Diane salieron dando un portazo. Douglas y los demás invitados se despidieron con cortesía, hasta que solo quedamos Brett y yo. ¿Estás bien?, preguntó Brett, ayudándome a recoger los platos de postre que habían quedado intactos. Estoy mejor que bien, respondí, sorprendido de lo cierto que sonaba. Me siento libre. Un año después. Un año más tarde, me encontraba de pie en el umbral de Bookhaven, la librería que Brett había abierto en una antigua casa victoriana del centro. La luz de la mañana entraba a raudales por los altos ventanales, iluminando estanterías repletas de libros y acogedores rincones de lectura. En un pequeño mostrador, su novia Megan servía café local y repostería fresca. En la sección infantil, un mural que yo mismo había pintado cubría toda una pared, un bosque encantado con animales escondidos y casitas de hadas. 2 veces por semana leía cuentos a los niños del vecindario, algo que jamás imaginé que haría. En la planta superior, Brett había transformado el pequeño apartamento en una residencia para jóvenes escritores, financiada con parte de su herencia. Mi casa seguía siendo mía, llena de recuerdos de Ruth y de toda una vida compartida. La campanilla sobre la puerta tintineó y Heather entró con un cochecito. Dentro dormía su hija de 3 meses, Dileia, llamada así en honor a su abuelo. «Abuelo», dijo Heather al verme. «No sabía que estarías aquí». «Solo vine a dejar unos marcapáginas que pinté», respondí, inclinándome para saludar a la pequeña. «Hola, pequeñita». Durante ese año, Heather y yo habíamos reconstruido nuestra relación. Empezó a buscarme por su cuenta, sin que Graham o Diane tiraran de los hilos. Scott la animó a formar sus propias opiniones y lo respeté profundamente por eso. Con Graham y Diane fue diferente. Tras fracasar en su intento de impugnar el codicilo, se mudaron a Florida, donde Graham aceptó un trabajo con un viejo socio. Nuestra comunicación se redujo a frías postales navideñas y algún que otro mensaje que Heather me transmitía. ¿Has sabido algo de tus padres?, pregunté mientras se sentaba con el bebé. Mamá llamó la semana pasada, suspiró Heather. Lo mismo de siempre, las quejas por el trabajo de papá, por la casa más pequeña, por lo injusta que es la vida. Lo siento, dije en voz baja. No lo sientas, respondió con firmeza. Ellos tomaron sus decisiones. Yo tomé la mía. Megan se acercó con café y bollos recién horneados, dedicándole unas caricias a la bebé antes de volver al mostrador. Un momento después, Brett salió del almacén con un montón de libros nuevos en brazos. Su rostro se iluminó al vernos. Llegaron en el momento perfecto, dijo, sentándose. Quería comentarles algo a los dos. Extendió sobre la mesa su plan: ampliar los programas comunitarios de la librería con tutorías de alfabetización para adultos y talleres de escritura para adolescentes. Eso implicaría reinvertir parte de las ganancias, admitió. Pero creo que vale la pena. Creo que es maravilloso, le respondí, sintiendo como el orgullo me llenaba el pecho. Mientras él y Heather hablaban sobre los detalles, observé a mi alrededor. La luz del sol bañaba las estanterías, los rincones de lectura, el mural en la pared. Aquello no era solo el sueño de Brett. Se había convertido en un nuevo capítulo para todos nosotros. Un renacer personal. El último año había despertado en mí partes que creía perdidas. Hice nuevos amigos, me volqué en la pintura e incluso comencé a viajar de nuevo. Primero fueron escapadas de fin de semana, luego 2 semanas en Italia con un grupo de adultos mayores. Allí conocí a Víctor, un viudo de Boston con ojos amables y un humor seco. Ahora me llama cada domingo.
Ruth lo habría aprobado. No solo la librería ni mi renovada independencia, sino el hecho de que por fin había aprendido a poner límites saludables. Ella había intentado protegerme con su codicilo, pero al final fui yo quien aprendió a protegerse a sí mismo. Un gorgoteo alegre del bebé me devolvió al presente. Esta era mi familia ahora. No era perfecta, ni estaba completa, pero era real. De los escombros de la decepción y la traición, habíamos construido algo nuevo, y era hermoso. ¿Qué opinas, abuelo?, preguntó Brett, devolviéndome al hilo de la conversación. Miré a Brett, a Heather, a la pequeña que representaba nuestro futuro, y a la librería nacida del respeto y no de la codicia. Creo, dije, sonriendo, que este es exactamente el lugar donde debemos estar. Si te gustó esta historia, dale me gusta a este vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Y como siempre, gracias por vernos.